Buenos días, un gusto estar con ustedes y obviamente no solamente plantear las propuestas de campaña que tenemos como candidatos de la lista 35, es una propuesta de campañas siempre articulada desde la perspectiva de un plan de gobierno con nuestro binomio Lenín Moreno y Jorge Glass. Fundamentalmente hemos planteado tres ejes que se convertirán en nuestra bandera de lucha, diría así, y de trabajo al mismo tiempo en la Asamblea Nacional. El primero, la lucha contra el microtráfico, erradicar el microtráfico de drogas en nuestro país. Hemos tenido resultados importantes ya en cuanto a la seguridad ciudadana. La disminución de homicidios y asesinatos en el Ecuador bajó de prácticamente 3.000 muertes violentas por homicidios y asesinatos a menos de 1.000, pero todavía tenemos que resolver, yo diría, desde la estructura de la seguridad ciudadana, esas muertes violentas que todavía se están produciendo en espacios públicos. Y por supuesto el tema del empleo juvenil, el empleo productivo, que es un tema esencial para nosotros, y también que nos permita dinamizar más la economía de nuestro país. Homicidios y asesinatos en el país de 20 casos por 100.000 habitantes. 20 casos por 100.000 habitantes tenía el Ecuador. En otras palabras, María Fernanda, en el Ecuador morían víctimas de homicidios y asesinatos 6 personas al día en el Ecuador. 6 personas al día. Y de eso nadie se estaba preocupando. ¿Por qué no estaban preocupando? Porque teníamos una policía sin armas, sin vehículos, sin patrulleros, sin institucionalidad, una policía que nadie se preocupaba políticamente de la vida de nuestros policías, unos policías sin remuneración, policías que cuando eran enjuiciados pues simplemente por haber participado en una operación legal, cumpliendo los procedimientos, después le decía defiéndase usted como pueda. Entonces esa policía se transformó. Ahora hemos bajado ya las muertes violentas de 20 casos por 100.000 habitantes en el país, bajaron a 5 casos por 100.000 habitantes. Para que tengamos una idea y para que nuestros radio oyentes nos puedan entender mejor, ¿no es cierto? En el mundo se ve la violencia de un país por las muertes violentas, por homicidios y asesinatos, de la delincuencia organizada, de la delincuencia común. De las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 48 ciudades están en América. De las 48 ciudades más peligrosas y más violentas del mundo, de esas 48 ciudades que están en América, 41 están en América Latina y el Caribe, las otras 7 están en Estados Unidos. De esas 41 ciudades, para que tengamos una idea, que están en Latinoamérica y que son las más violentas del mundo, y eso lo podemos ver en la página de internet. Usted pone ciudades más violentas del mundo y le van a salir inmediatamente las 50 ciudades. Están las ciudades que tienen desde 25 casos para arriba, 25, 100, 180 casos por 100.000 habitantes, que están ciudades en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, las ciudades del Ecuador no se aproximan. Si nosotros teníamos un Guayaquil que estaba en una tasa de 35 casos, si teníamos un Manta que estaba en una tasa de 45 casos, si teníamos un San Lorenzo que estaba en una tasa de 100 y más casos por 100.000 habitantes, el Ecuador en realidad se había comenzado a convertir en un país inviable para la convivencia social pacífica. Entonces, esto nos da la pauta de que efectivamente el cambio de modelo de gestión de la Policía Nacional, la perspectiva no solamente de incautar droga para que no salga a otros países, sino que la policía esté preocupada de la seguridad de nuestros compatriotas, ha sido importante. Ahora, en el tema del microtráfico, sin lugar a dudas, hay que darle mayor fortaleza a nuestra legislación. Por ejemplo, en el tema preventivo, tenemos que incorporar a los gobiernos locales para que trabajen directamente y sean los competentes de la ocupación de los espacios públicos. Tenemos muchísimos espacios públicos que están en todas nuestras ciudades, que están abandonados, que se han convertido en botaderos de basura, que no están iluminados y que son los mejores lugares para delinquir. Esos espacios deben ser tomados por los gobiernos locales, llámense juntas parroquiales, llámense municipios, ¿no es cierto?, consejos cantonales, y ser recuperados no por el ornato, sino ser recuperados para que se vuelvan de lugares inseguros, se vuelvan lugares efectivamente de encuentro ciudadano. Más bien ahora lo que se ha hecho es, se han incrementado las incautaciones de drogas, sí,
por parte de la Policía Nacional, se ha incrementado la productividad. Pero mire que cuando tomamos el Ministerio del Interior, la tasa de homicidios y asesinatos, reitero, estaba en 20 casos por 100.000 habitantes. Yo mismo asistía a los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque sentía una responsabilidad. Yo recuerdo que cuando asesinaron al empresario Francisco Espinosa en la ciudad de Quito en el año 2011, a las pocas semanas que yo estuve al frente del Ministerio del Interior, justamente se logró desarticular en menos de 3 meses una banda criminal que venía asolando a Quito en el tema de drogas. El haber enfrentado, yo creo que a la delincuencia dentro de esa perspectiva, sin hacer un show, sino más bien incluso poniendo en riesgo obviamente a la propia familia y todo eso, que eso es más bien, les digo, es una crítica interna que yo tuve en mi familia. No había forma de institucionalizar el país. Los jueces estaban a las órdenes, antes de la reforma judicial del 2011, estaban a órdenes de que se compre y se pague la justicia. Nosotros en el programa justamente de lucha contra el microtráfico, lo que hemos planteado, que forma parte del plan de gobierno de Lenín Moreno, lo que hemos planteado es crear una ley que efectivamente va a ser la ley de responsabilidad nacional contra el microtráfico. Esa ley de responsabilidad nacional de la lucha contra el microtráfico tendrá elementos preventivos, como el que mencioné, con responsabilidades para los gobiernos locales y para el gobierno nacional, elementos obviamente de rehabilitación, como construir estas alianzas público-privadas desde una política de salud pública, pero al mismo tiempo tendrá un elemento sustancial, que es la extinción de dominio para los bienes de los narcotraficantes, de los microtraficantes. Perdón, ¿por qué no lo presentó antes de la campaña? ¿Por qué no es cuestión aquí de ponerse una capa y ser un superhéroe? No quiere exactamente. Gracias a José Serrano, quien lidera la lista nacional. Muchas gracias a ustedes. 35 para la Asamblea. Gracias a ustedes, Otto, María Fernanda, y estamos listos a rendir cuentas a través de los medios. Vamos al corte comercial.